Grupo 4. Sistema de transmisión por cadena. Integrantes José Hornero, Víctor Montilla y Jesús Velandia. Integrante Víctor Montilla. Sistema de transmisión por cadena. Estos sistemas son los más eficientes utilizados para transmitir potencia mecánica, dado que los dientes de la rueda dentada evitan que la cadena se resbale. Esta condición le da más capacidad de transmisión y las hace más confiables. El sistema consta de dos ruedas dentadas y un miembro deformable, formado por una serie de eslabones que pueden tener un giro relativo entre ellos, los cuales constituye una cadena. Ventaja del sistema de transmisión por cadena. Con los sistemas de transmisión por cadena se pueden obtener rendimientos elevados del orden del 98%, dado que se excluyen problemas de deslizamiento entre los componentes del sistema. En este tipo de sistema no existe tensión previa, por lo que la carga en los árboles es menor que en el caso del sistema de transmisión por correa. El sistema de transmisión por cadena tiene la capacidad de transmitir potencia a una considerable distancia entre ejes. Esta condición se logra dado que las cadenas pueden tener longitudes variables, es decir, su longitud puede variar mediante la adición o eliminación de eslabones. Desventaja del sistema de transmisión por cadena. Un elevado costo de sus componentes, y más cuando se requieren materiales o tratamientos especiales para evitar el desgaste de los componentes. Se requieren prácticas de mantenimiento minuciosos y procesos de lubricación. Se requieren montajes precisos con el objetivo de evitar que alguna de las caras de las cadenas se sometan a cargas superiores y fallen por fatiga anticipadamente, es decir, se afecte la vida útil de los componentes. Elementos de transmisión de cadena. El sistema de transmisión por cadena se compone de diversos elementos, dependiendo de su configuración. La configuración más común se compone de dos sprockets, ruedas dentadas, y una cadena de eslabones, aunque en la práctica, con el objetivo de evitar que la cadena se salga de las ruedas dentadas que arrastran, se emplean mecanismos de tensión para mantener la tensión de la cadena. Número 1. Componentes de la cadena de eslabones. De forma individual, las cadenas se componen de eslabones, que a su vez incluye una serie de elementos que pueden variar en forma y cantidad en función del tipo de cadena. Para el caso de las cadenas de rodillo se incluyen placas o bridas, interiores y exteriores, bujes, rodillos y en algunos casos pines para garantizar la unión de los elementos. La transmisión por cadena tiene ventajas considerables frente a la transmisión por correa o rueda de fricción, dado que tiene la capacidad de transmitir potencias mayores empleando cadenas de múltiples hileras y no existen problemas de deslizamiento entre las ruedas y la cadena, porque los eslabones de la cadena quedan enganchados con los dientes de la rueda. Número 2. Sprocket o ruedas dentadas. Ellos se clasifican en dos tipos, las sprockets comerciales y sprockets de precisión. Cuando las velocidades son moderadas se pueden usar sprockets comerciales, pero cuando la velocidad es alta combinada con altas cargas se recomienda usar sprockets de precisión. Los sprockets incluyen características geométricas que permiten establecer formas comunes de sprocket. Ellas son: se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones relacionadas con los sprockets. Cuando la velocidad son superiores a 500 revoluciones por minuto y se usan sprockets de menos de 25 dientes, se recomienda usar materiales resistentes al desgaste para construir las ruedas. Cuando se usa la sprocket o rueda mayor con un número de dientes mayor a 128 o más de 8 veces el número de dientes de la sprocket o rueda menor, se recomienda, de ser posible, hacer la reducción en 2 o más pasos. Número 3. Mecanismo de tensión. En los sistemas de transmisión por cadena no se suelen emplear mecanismos de tensión, dado que las cadenas no son elementos flexibles, pero en algunas ocasiones especiales se suelen emplear algunos mecanismos para brindar una adecuada tensión y evitar que la cadena se descarrile, en casos donde se presente alguna vibración u oscilación de la cadena. Algunos de los mecanismos empleados para tensar las cadenas son ruedas tensoras, patines, guías, tensores hidráulicos o ruedas deformables que tienen la misma finalidad.
Rueda tensora. Estas ruedas se ubican en el lado flojo de la cadena y se desplazan de forma tal que tense un poco la cadena. En algunos casos incluyen muelles para absorber alguna oscilación de la cadena. Patines. Los patines simplemente son guías de algún material blando que permite tensar un poco la cadena. La guía en su movimiento y no influye en su desgaste. Integrante Jesús Velandia. Tensores hidráulicos. Los tensores hidráulicos se diseñan en sistemas de alta capacidad y donde se requiere un tensado más preciso. Rueda de tensión. Estas ruedas de última tecnología se deforman y se introducen entre el lado tenso y flujo de la correa, generando una deformación general e incluyendo el efecto de tensado de la cadena. Tipos de cadenas. Cadenas para elevación. Eslabones ovales, eslabones con travesaño. Cadenas transportadoras. Eslabones desmontables, eslabones fijos. Cadenas de movimiento. De mallas o bloques, de rodillo, de dientes invertidos. Materiales para la construcción de cadenas. En la práctica, en función de la aplicación y las condiciones a las que se someterá el sistema de transmisión por cadena, se emplean diferentes materiales en su construcción. Para los ambientes corrosivos y de altas humedades, se suelen construir en materiales con aleaciones de níquel y zinc para evitar la corrosión de los componentes de la cadena. Para los casos donde la cadena está en contacto permanente con agua, se emplean cadenas en acero inoxidable. Cuando la aplicación específica excluye el uso de lubricantes, se emplean eslabones sintéticos o rodillos construidos en polímeros, los cuales evitan el desgaste de las piezas y se evita el uso de lubricantes que podrían contaminar un determinado proceso. Instalación. La correcta instalación de una transmisión por cadena influirá directamente en su eficiencia y buen funcionamiento. Para obtener un buen resultado, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Montar sólidamente las spokers sobre los ejes. Emplear chavetas y prisioneros para tal fin. Ubicar los spokers lo más cerca posible de los cojinetes o rodamientos. Alinear con sumo cuidado las spokers. No colocar una cadena nueva sobre spokers usados o viceversa. Esta práctica deteriora e incrementa el desgaste prematuro en los elementos nuevos. Mantenimiento. El mantenimiento de los sistemas de transmisión no es muy riguroso, aunque incluye algunas prácticas rutinarias que permiten una correcta operación del sistema y permiten alargar la vida útil de los componentes. Con frecuencia se debe retirar la cadena, se debe lavar con un disolvente para retirar todos los rastros de lubricante y luego se debe sumergir en un lubricante de alta viscosidad o grasa caliente para que penetre en todos los pines, bujes y rodillas. Observar periódicamente el estado de los componentes, identificar desgastes prematuros, despicados en los dientes o cualquier otra alteración de los componentes. Lubricación. Una de las actividades más importantes para la conservación y buen funcionamiento del sistema de transmisión por cadena es la lubricación. La lubricación influirá directamente en evitar el desgaste de los componentes y una operación silenciosa. La lubricación en un sistema de transmisión por cadenas se puede realizar de tres maneras específicas. Por goteo, ideal para velocidades muy bajas de operación y cadenas de ancho reducido. El proceso de goteo se realiza desde un depósito y el flujo del lubricante se realiza por gravedad sobre la parte interna de la cadena. Por baño, esta modalidad de lubricación es ideal para velocidades intermedias y se realiza haciendo pasar la cadena por un depósito de lubricante en el cual se impregna en su totalidad. Esta técnica influye el uso de carcasas o cubiertas para la cadena donde se deposita el lubricante. Por nebulización o aspersión de lubricante por bomba, esta técnica es ideal para altas velocidades. Los chorros finos a presión se depositan sobre la cadena de forma continua y el exceso retorna un depósito que alimenta nuevamente la bomba. Clasificación.
Los sistemas de transmisión por cadena se pueden clasificar en función de las características de las cadenas y su aplicación. En general, se pueden destacar tres grupos de cadenas, las cuales son las cadenas de rodillos, cadenas para ingeniería y cadenas silenciosas. Cadenas de rodillos están formadas por eslabones de chapa de acero, unidos mediante ejes que llevan un rodillo giratorio. Esta característica constructiva hace que tengan la capacidad de articular perfectamente durante el engranaje con las ruedas dentadas o sprockets. Las cadenas de rodillos se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de transmisión de potencia para todas las industrias. Este tipo de cadenas se emplean cotidianamente en transmisiones de motocicletas, sistemas de sincronización de vehículos, en transmisiones de máquinas. Cadenas para ingeniería. Se denominan de esta forma porque son empleadas en aplicaciones técnicas e incluyen aditamentos especiales para que cumplan eficientemente con su propósito. Estas cadenas son ideales para trabajo pesado. Pueden manejar velocidades de hasta 1000 pies por minuto y potencias de hasta 500 caballos de fuerza. Estas cadenas son empleadas en sistemas elevadores y transportadores. Integrante José Hornero. Cadenas silenciosas, las cuales son empleadas para transmisión y están construidas de perfiles pasadores y bujes, y se excluyen los rodillos, por lo que son también conocidas como cadenas de mallas. Las cadenas silenciosas incluyen dientes invertidos, diseñados para enganchar con los dientes de las ruedas, tal como si fueran engranajes. Las cadenas silenciosas se emplean en aplicaciones de alta velocidad y altas cargas, y operaciones suaves y silenciosas. Estas cadenas suelen emplear en plantas de generación, bancos de pruebas de automóviles, máquinas de herramientas y sistemas de ventilación, dado que proporcionan un funcionamiento uniforme y silencioso. Relación de transmisión. La relación de transmisión, en el caso de sistemas de transmisión por cadena, es el cociente entre el número de dientes de la rueda conducida, rueda arrastrada, y el número de dientes de la rueda conductora, rueda motriz. La relación de transmisión también se puede expresar en términos de la velocidad de rotación de las ruedas. Factor de diseño, cadena de transmisión de potencia. Diseño de transmisión. Determinar la potencia de diseño. Ejemplo, 3 caballos de fuerza por 1.4. Potencia de diseño total, 4.2 caballos de fuerza. En la siguiente tabla podemos observar la característica del impulsor y la característica de la máquina impulsada. Factor de multiplicación. Capacidad admisible de potencia de acuerdo al número de ramales. Número de ramales, factor de multiplicación de potencia. Tomando en cuenta restricciones dimensionales impuestas por el diseño de la máquina, determinar el número de dientes para la rueda motriz Z1. Capacidad del piñón para el mecanizado del eje. Seleccionar el piñón más pequeño posible. Verificar potencia en tablas del fabricante. Espacio físico disponible. Si es necesario, repetir los primeros 3 pasos. Diseño de transmisión. Calcular la relación de velocidades I igual a la velocidad del eje motriz N1 entre la velocidad del eje conocido N2, como se puede ver en la figura. Determinar el número de dientes de la rueda conducida Z2, que será igual al número de dientes en la rueda motriz por la relación de velocidades. Z2 igual a Z1 por I, como se muestra en la figura. Cálculos de velocidad. N1 por D1 es igual a N2 por D2. N2 es igual a N1 por D1 entre D2. D1 es el número de dientes del piñón conductor. D2 es el número de dientes del piñón conducido. N1 es la velocidad de giro del piñón conductor. N2 es la velocidad del piñón conducido. Calcular el largo de la cadena L. Número de eslabones, en donde C es la distancia deseada entre los centros de los ejes, P el paso de la cadena.
Se deben usar las mismas unidades en ambas, ya sean milímetros o pulgadas. Distancia entre centros o ejes. La distancia ideal es entre 30 a 50 veces el paso de la cadena. Distancia máxima. La distancia máxima recomendada es 80 veces el paso. En distancias más largas se recomienda soportar la cadena con guías o usar 2 o más transmisiones en serie. Recomendaciones para el diseño de una transmisión. Para velocidades bajas se pueden usar ruedas dentadas con menos de 16 dientes, pero para altas velocidades son convenientes de 18 a 24 dientes. Las ruedas dentadas con menos de 25 dientes que trabajen a velocidades mayores a 500 o 600 revoluciones por minuto deben recibir tratamiento térmico para darles una superficie tenaz resistente al desgaste cuya dureza está comprendida entre 35 a 45 Rockwell C. La reducción máxima recomendada es de 6 a 1. Si la relación de velocidades exige una reducción 8 veces el número de dientes de la rueda menor, se recomienda hacer una reducción en 2 o más etapas. Ejemplo práctico. Un ciclista lleva montada una relación de cambio de marchas 50-20 y pedalea con una cadencia de 40 revoluciones por minuto. El diámetro de la rueda trasera es de 70 centímetros. Calcular la velocidad a la que gira la rueda. Calcular la velocidad a la que circula. La relación de transmisión ya nos las daba el enunciado 50-20. No tenemos pues sino que aplicar la fórmula I igual a N2 sobre N1. Tendremos N2 igual a I por N1, que es igual a 50 sobre 20 por 40, que es igual a 100 revoluciones por minuto. La relación entre velocidades de giro y de avance era V es igual a W por R. No tenemos más que sustituir, pero teniendo cuidado con las unidades y la velocidad de giro en radianes sobre segundos, el radio en metros. Hemos dado la velocidad también en kilómetros sobre hora, porque son las unidades que habitualmente usamos, y así nos hacemos la idea de si va muy despacio o muy deprisa, algo más de 13 km por hora muy despacio. Gracias por su atención.